Buenas noches. Bueno, el día de hoy me toca exponer a mí sobre historia oral y sobre el uso de la entrevista en la historia oral. Yo esquematicé esta presentación en base a 3 ejes fundamentales que me parecieron fundamentales. El primero es el escepticismo sobre el valor de las fuentes orales en la reconstrucción del pasado por parte de los historiadores o la generalidad de los historiadores, sobre todo los de la vieja escuela. Por otro lado, o el segundo aspecto en el que me voy a focalizar es en los propósitos y los beneficios de la historia oral. Y en un tercer momento voy a hablar sobre el papel del historiador que tiene en este tipo de historia. Bien, con respecto al primero, el escepticismo sobre el valor de estas fuentes orales, bien, en un primer lugar, pocos son los historiadores capaces de poder aceptar que el material que nos brindan estas fuentes orales pueden llegar a ser, y de hecho lo son, fundamentales para el estudio de sociedades modernas y documentadas. De hecho, se cree que aquellas sociedades que no poseen documentación son ahistóricas, es decir, que no tienen historias, por no tener el poder de la palabra escrita. Bien, existen varias respuestas a este escepticismo. Una de ellas la da Paul Thompson, que es un historiador que reivindica el valor de las fuentes orales y propone que, en primer lugar, los historiadores de la vieja generación son reacios a introducir estos nuevos métodos porque no los dominan, porque no pueden controlar estas nuevas técnicas de su profesión. En un segundo lugar, es que existe un cierto respeto y orgullo por la palabra escrita y a su vez un cierto desprecio por la palabra hablada. Esto se debe a que la palabra escrita tiene mucho más poder de manipular, un poder más activo que la palabra hablada. También los historiadores tradicionales están obsesionados por la documentación y se centran en cualidades que tiene la escritura que la oralidad no posee. ¿Cuáles son estas cualidades? Bien, la precisión formal en la evidencia, es decir, un documento es un objeto. En la historia oral la forma no se encuentra fijada. Por otro lado, en la precisión cronológica, los documentos pueden proporcionar detalles escrupulosos en esta dimensión. Sin embargo, en la historia oral la cronología es imprecisa. Existen otras cosas que explicar además del cambio y en la historia oral la información viene revuelta, no estructurada. Podemos hablar más de continuidad, pero no así de cambio. Y este es un error fundamental que han cometido muchos historiadores, por eso las desprestigian, es de buscar el cambio en la historia oral, cuando va a mostrar más que nada continuidades. Y en otro de estos poderes o estas cualidades que no posee es que la escritura resulta fácil y deja huellas, es decir, podemos entender un mensaje leyendo textos adicionales. Sin embargo, la evidencia oral, sin otro apoyo, se acredita muy pobremente y en realidad la comunicación se encuentra muchas veces sin otras fuentes de referencia. Bien, por otro lado, esto del escepticismo, se pueden añadir otros 2 motivos de este escepticismo hacia la historia oral que tiene que ver con los objetos de estudio. Uno de ellos es que la historia oral se ocupa de temas tangenciales. Y por otro lado, el motivo es la poca importancia que tiene la pequeña escala, ¿no? Y obviamente cuando vamos a hablar de historia oral y vamos a entrevistar a una persona no vamos a ver grandes estructuras, ¿no? Vamos a ver vivencias propias a pequeña escala. Bien, por otro lado, la información que obtenemos de la historia oral se encuentra limitada, por el carácter no permanente de la palabra hablada y por la capacidad limitada de la memoria humana. En cambio, la escritura, gracias a su forma alfabética, posibilita el análisis del discurso. La escritura coloca el discurso delante de nuestros ojos en una forma diferente e incrementa la potencialidad para el conocimiento acumulativo. Ese ruido que escuchan son mis gatos que están trepando el sillón. Bien, otra crítica o fundamento del por qué los historiadores tradicionales desprestigian esta historia es que las culturas orales sufren una amnesia cultural al verse obligadas a ser selectivas por las propias limitaciones de la memoria. Por lo tanto, las tradiciones no pueden proporcionar una información histórica sólida. De hecho, tenemos los textos anteriores que vimos, esto de que la memoria es selectiva y de que no se puede recordar todo, por supuesto. Y también se acusa a la memoria de poca fiabilidad. Bien, eso por un lado,
todo lo que tiene que ver con el escepticismo. Luego tenemos los propósitos y beneficios de la historia oral. Antes de empezar a desarrollar este tema, me gustaría explicitar que existen dos tipos de información oral. Está la tradición oral y el recuerdo personal. La tradición oral es el testimonio oral transmitido verbalmente de una generación a la siguiente o más de una generación. Esta información tiene un propósito, o sea, se recuerda por algo. Y luego tenemos el recuerdo personal, como bien dije antes, que se trata de una evidencia oral específica basada en las experiencias propias del informante. Este tipo de información son las que utiliza Paul Thompson, uno de los máximos exponentes, como dije anteriormente, como evidencia para hacer historia y no tiene un propósito fijo. Bien, luego de haber analizado esto rápidamente, voy a proponer los propósitos, valga la redundancia, y los beneficios de la historia oral. En primer lugar, al utilizar fuentes orales, los historiadores les están dando voz a los sin voz. En segundo lugar, la historia oral reconstruye minuciosamente los detalles de la vida de la gente común. Tercero, los recuerdos personales permiten apoyar una frescura y una riqueza de detalles que no podemos encontrar de otra forma. Cuarto, posibilita historias en pequeñas escalas, o sea, lo que vimos que para los historiadores era una desventaja, acá se ve como una ventaja. Los historiadores son capaces de realizar una descripción sustanciosa, relatos con la profundidad y los matices necesarios para permitir un análisis antropológico serio. El trabajo en campo es un ayudante invaluable del trabajo de los archivos también, ¿no? Tenemos esta función de acompañamiento a los documentos. Y por otro lado, las fuentes orales ayudan a corregir otras perspectivas de la misma forma que las otras perspectivas la corrigen a ella. Es decir, hay que comparar diversas variantes y contrastar las fuentes orales con otras de diversas procedencias y a su vez no hay que confiar ni en la fiabilidad del testimonio oral ni tampoco en el del escrito, que no cuente con otros apoyos. Es decir, deben utilizarse en ambos múltiples fuentes, convergentes e independientes. Así como no podemos confiar en la historia oral por sí sola, tampoco podemos confiar en la historia escrita por sí sola, en la historia documentada. Bien, los documentos escritos también son narrativas escritas por personas que no conocemos, a diferencia de las fuentes orales que la tenemos delante de nuestros ojos y conocemos personalmente. Los documentos también están cargados de la misma subjetividad que tienen sus redactores que la historia oral. Si bien la presencia de la dimensión subjetiva y narrativa es más notoria en la oral, ya que contiene cierto grado de expresividad que no tiene el archivo y sí tiene factualidad. Bien, con esto quiero concluir que el documento escrito no está exento de subjetividad, también lo tiene como la historia oral, por eso no es una excusa para desprestigiarla. Y acá introduzco mi forma de pensar, mi subjetividad propia. Bien, en cuanto al historiador, el historiador tiene que utilizar informaciones orales que le permite ser completo. Es decir, al historiador las informaciones orales le permiten ser un historiador completo, capaz de utilizar fuentes adecuadas para estudiar las diversas problemáticas de la historia contemporánea. Es decir, para la historia contemporánea es necesario usar fuentes orales, si no sería un trabajo incompleto. Bien, el historiador debe, además de describir y explicar por qué ocurrieron las cosas del pasado, explicar la continuidad histórica a través de este análisis de las fuentes orales y también inspirar al lector cierta confianza de su capacidad metodológica. Por otro lado, debe revelar lo que se hubiera sentido el haber estado allí. Bueno, esta es una cuestión para pensarla, pero si bien no tiene tanta, creo yo, tanta relevancia, le doy más, hago más hincapié en otras cuestiones. Por ejemplo, quien hace la historia oral debe trabajar el triple. Recorre, trepa calles, campos con el grabador al hombro para encontrar las personas, registrar, transcribir y además debe trabajar sobre diversos planos. Debe saber qué ha ocurrido. Luego debe saber que existen relatos hegemónicos que no concuerdan con lo que ocurrió, y acá tenemos el ejemplo de uno de los textos que leímos anteriormente sobre la ciudad de Roma, esa tragedia donde los animales mataron a 300 partisanos. Bien, esto se puede entender, o sea, estas miradas hegemónicas se pueden entender
porque existe la dimensión del olvido y la selección. Entonces no hay que juzgar, sino que hay que trabajar sobre ello. La relación entre el historiador y el entrevistado, a ver, esto es fundamental. Es necesario como entrevistador conocer el tema, pero si el entrevistado se da cuenta de que el entrevistador conoce las respuestas, la entrevista se desdibuja convirtiéndose en un interrogatorio. Se tiene que encontrar un umbral en el cual el conocimiento general del entrevistador no vuelva superfluos los conocimientos introducidos por los entrevistados. El problema de estatus tiene que haber entre ambos una diferencia de roles, de experiencias, para que se pueda producir un buen desenvolvimiento. Buenos modales, primordial. Recordar que estamos en el espacio-tiempo de otros, que estamos recibiendo información de otros. Y estos buenos modales tienen que continuar también luego de la entrevista, ¿sí? Cuando nosotros vamos a exponer, escribir y documentar esa información. Los historiadores se encuentran en una extraordinaria dificultad para articular el relato. No solamente la memoria está dividida entre la población, sino también en los entrevistados. Hay algo dividido dentro de cada persona, pero a su vez es este el signo de una gran riqueza de estas fuentes que nos restituyen sobre el plano lingüístico y narrativo la dimensión de la contradicción. Cambió la calidad del video porque me quedé sin batería y le tuve que pedir el teléfono a mi hija prestado. Seguimos con el historiador. El historiador tiene que tener en cuenta que cuando hace una entrevista se encuentra en presencia de un evento en el cual la intención del narrador, es decir, del entrevistado, es contar las cosas como han ocurrido y con el deseo de hablar de sí mismo. Y también con una función estética que es el mismo gusto de contar. Hay una necesidad de presencia en la historia que se deriva en la centralidad del punto de vista del narrador. Y por último, tiene que tener en cuenta que existen distorsiones, omisiones, olvidos de la historia, pero que se debe continuar hasta encontrar un núcleo fluctual creíble, trabajando sobre las mediaciones, comparando entrevistas, comparando argumentos, vivencias, y que considerar que las distorsiones siempre son construcciones de significados, y que es imposible una narración sin interpretación. Todo el tiempo estamos interpretando, somos sujetos que le dan sentido a todo el tiempo. Y en ese sentido que le damos a las cosas es donde entra nuestra subjetividad. Bueno, y por último, para finalizar el video, me gustaría leerles algunas frases que me permiten dar lugar a la reflexión. A ver si a ustedes les interesa también. Primero, la entrevista es importante porque tiende siempre a alargar los términos del discurso. Comienza siempre antes y termina siempre después. 2. Las entrevistas son documentos del presente, no del pasado. Interesante. 3. La fuerza de la historia oral es la de cualquier historia que tenga una seriedad metodológica. Esta fuerza procede de la diversidad de las fuentes consultadas y de la inteligencia con que se han utilizado. 4. Debemos considerar el testimonio oral como poseedor de la misma complejidad potencial que el escrito. Eso es una conclusión genial. Una frase de Nikita Khrushchev. Los historiadores son gente peligrosa, son capaces de trastornar todo. Y por último, una frase del historiador Geoffrey Hoskin. A él le preguntan a Radio Armenia, ¿se puede predecir el futuro? Y la respuesta es sí. Eso no es un problema. Sabemos exactamente cómo será el futuro. Nuestro problema es que el pasado sigue cambiando. Bueno, espero que les guste, disfruten la exposición, que no se les haya hecho demasiado larga y espero sus comentarios. Los leo. Besos.